¿Qué son los riesgos ambientales? Durante los últimos años, el ser humano ha comenzado a darse cuenta de que la naturaleza está sufriendo con el motivo del uso excesivo de los recursos y cada vez es más consciente de las consecuencias que puede tener para la vida de todos. Por ello, las ciencias ambientalistas ayudan a comprender no solamente la relación que tienen las personas con el medio, sino también para hacer que esta relación sea cada vez mejor. De hecho, dentro de estas ciencias, una materia de estudio es la del ecosistema y de la relación del mismo con las actividades que realizan otras personas, sean de la índole que sean. Es por esto que por lo que es fundamental también analizar y conocer cuáles son los posibles riesgos ambientales a los que hay que hacer frente. Pero, ¿qué son los riesgos ambientales? Como ya se ha señalado en el prefacio de este artículo, los riesgos ambientales son algo los que estudian las llamadas ciencias ambientales, como definición clarificadora y no excesivamente compleja. Se podría afirmar que los riesgos ambientales son aquellos factores que favorecen la posibilidad de que el medio experimente un daño a este respecto, no importa si dicho perjuicio es provocado por el hombre o por la misma naturaleza. Dentro de estos riesgos ambientales hay dos aspectos que facilitan la definición de su prioridad: la frecuencia con la que pueden ocurrir, la gravedad de que esto suceda. Un ejemplo de frecuencia puede ser, por ejemplo, que un valle es más probable que se inunde que una colina, y respecto a la gravedad, las consecuencias derivadas de la inundación de ese valle, como la de destrucción de cultivos. Dichos riesgos pueden prevenirse y están clasificados en dos subgrupos: los naturales y los antrópicos. Riesgos ambientales naturales. En este grupo se engloba todos aquellos que producen la misma naturaleza, como pueden ser los fenómenos meteorológicos y climatológicos. Estos pueden ser muy peligrosos. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son los siguientes: escasez de lluvia e incremento de las sequías, ciclones y tormentas, contaminación de la atmósfera, plagas, crecidas de ríos y mares, desplazamiento de tierra, avalanchas, tormentas de agua, polvo y tierra, cambios excesivos en la naturaleza, incendios forestales. ¿Cuáles son los riesgos antrópicos? Esta tipología de riesgos para el medio ambiente incluye a aquellos que de alguna manera son responsabilidad del hombre y de su actividad. Entre los ejemplos que se pueden señalar están los que citamos a continuación: vértidos tóxicos, nubes químicas, efecto invernadero y destrucción de la capa de ozono, posibles incendios de inmuebles. Es importante señalar también que ambas tipologías de riesgos ambientales revisten gravedad y que por eso es fundamental ser capaces de analizarlos y prevenirlos. Ahora bien, ¿es eso posible? Prevención de riesgos ambientales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Habitualmente se suele calcular analizando lo que ya se ha señalado antes de la peligrosidad por la vulnerabilidad que tiene. Esto se refiere a la probabilidad de que un fenómeno natural con una intensidad o duración concreta tenga lugar generando consecuencias negativas. Hay casos en los que el hombre como ente actúa y tiene más o menos influencia en la probabilidad. Por otro lado, la vulnerabilidad se refiere a cómo impacta en la sociedad y en los distintos ecosistemas las consecuencias mencionadas. También es conveniente saber que esta vulnerabilidad puede influir desde en cómo se usa el territorio hasta la estructura de las distintas construcciones de la ciudad y depende mucho de cómo responda la población a ese riesgo. Prevención, redacción y actuación. Pelear contra los riesgos ambientales es difícil
Y para eso las ciencias ambientales se centran en prevenir, predecir y gestionar el riesgo. Además, es importante respetar en todo caso la legislación que escoge cuáles son las herramientas para realizar una planificación adecuada y que sirva para responder de forma casi inmediata cuando el daño ya ha ocurrido. Así se pueden identificar 3 ámbitos de actuación a este respecto. Prevenir interviniendo tanto sobre el territorio y el determinado mecanismo para la prevención. Predecir e intervenir cuando el fenómeno ya se ha producido. Herramientas proporcionadas para ayudar a reparar y paliar los efectos que conduce el riesgo. Cuando se habla de prevención, hay que referirse a todas aquellas medidas y acciones que se realizan de manera anterior al efecto. Estas acciones van encaminadas a paliar, reducir considerablemente o incluso evitar todos los daños posibles. Estas son medidas más bien a largo plazo que se ponen sobre la mesa según los riesgos que predominan y que pueden ser tanto estructurales como no estructurales. Igualmente, también hay que hacer una mención a la predicción. Cuando se habla de riesgos ambientales, esto se hace referencia a la capacidad de anticiparse más o menos, y eso dependerá del fenómeno del que se trate. Predecir estos riesgos no solamente depende de lo que se sepa de aquellos factores que intervienen en él, sino de las herramientas que se poseen para ello. Actuación inmediata y resolución. Cuando se habla de acción inmediata, hay que referirse a cómo se gestionan los riesgos ambientales en el momento en el que se desencadenan. Los conceptos anteriores explicados no son en absoluto aspectos inconexos. Al contrario, se pueden todos incluir en la mitigación de los efectos. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema o una sociedad de recuperarse de los efectos de los riesgos ambientales, y contar con ella para tener un plan de acción es básico para cualquier comunidad. Ejemplos de riesgos ambientales. A continuación les damos algunos ejemplos de riesgos ambientales que son fáciles de comprender. Incendios naturales. Conoce en este otro artículo qué son incendios forestales y cómo se producen. Terremotos, maremotos y tsunamis. Fracturas y coladas de barro. Ejemplos de vértidos de aguas residuales, vértidos químicos, vértidos de petróleo, nubes químicas, emisiones de radiaciones, consecuencias de no valorar los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales deben ser siempre tenidos en cuenta a la hora de trazar planes para el cuidado del medio ambiente. De hecho, todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, deberán tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales que puedan tener las actividades que desarrollen, para lo cual existen normativas y guías específicas de evaluación y toma de acciones para reducir la frecuencia o bien la gravedad de los riesgos. Algunas de las consecuencias más graves de no tener en cuenta los riesgos ambientales son: degradación del suelo, por ejemplo, con una mala gestión a la hora de las infraestructuras. Degradación de la calidad de agua, sobre todo durante vértidos que también afectan el suelo. Daño en los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Todos los daños ambientales tienen impactos negativos en los ecosistemas y su biodiversidad. Degradación de la calidad del aire, sobre todo por la emisión accidental de diversos contaminantes. Posiblemente esto afecte de forma más directa y visible a nuestra salud que el resto de daños. Si deseas ver y leer información de principales problemas ambientales de cualquier parte del mundo, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en la materia ambiental. ¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.